A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Gracias damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad. Bendecimos a nuestros hermanos, como siempre lo hemos estado haciendo, bendiciéndolos y deseando de que cada una de estas declaraciones que presentamos ante ustedes les sean de bendición y edificación espiritual. Vamos en esta ocasión a presentar ante cada uno de ustedes una de las expresiones que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y para ello queremos leer en Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41, que nos dice así: Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, inquebró el viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Encontramos aquí una expresión que nos es importante de que meditemos en ella, y es esta, o sea, en la expresión de los discípulos cuando miraron y oyeron que el Señor Jesús con gran voz habló a la mar y le dijo: enmudece. Y también el viento cesó, y nos dice la palabra que fue hecha grande bonanza. Y a esta acción del Señor Jesús, los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Entendiendo esto, que los discípulos no eran ajenos a los milagros del Señor Jesús. Así también como muchos de nosotros, que no somos ajenos a los milagros de nuestro Señor Jesús, pero que aún todavía no están bien conscientes en sus mentes de quién era en realidad aquel personaje de la túnica blanca, aquel que hizo callar el mar y a la misma vez cesó el viento. Ahora para nosotros nos es mucho más importante por cuestión de que vivimos en un ambiente, en un tiempo donde necesitamos estar claros en nuestra mente, claros en nuestro corazón, de que quién era en realidad el que estaba durmiendo, o sea, nuestro Señor Jesús. El relato bíblico que leímos nos dice que mientras azotaba la tormenta, que el Señor Jesús dormía. Porque nos dice así que estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Creo que para nosotros nos es importante entender esto, de que no podemos aceptar el hecho de que realmente el Señor estuviese dormido y fuese ajeno a la condición que prevaleciese. ¿Por qué? Porque el ruido del viento, las fuertes olas, el momento estaba muy conmocional, la actitud y el ruido de los apóstoles, el esfuerzo de querer ellos controlar la nave, todo eso podía impedir para que el Señor estuviese durmiendo. Pero creo que nos es importante también entender de que nuestro Señor Jesús les quería dar una enseñanza a los discípulos,
para que ellos entendiesen a través de ello de que no solamente el Señor era capacitado o es capacitado para sanar enfermos, sino que aún tenía autoridad sobre la misma creación, y así ayudarles a no reducir su pensamiento solamente en acciones de tipo milagrosas al ser humano, sino también a la facultad y potestad que reside en el Señor Jesús en callar el viento y ordenar el mar que cesare. Aquí encontramos para nuestro propio beneficio, a la misma vez, una profunda enseñanza, mayormente aquellos que ya hemos recibido revelación para entender que este misterioso personaje era nada menos que el mismo Dios manifestado en carne, conforme nos lo describe el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Y la misma palabra de nuestro Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Sobre este tema, nos es importante que nosotros lo entendamos y estemos bien conscientes de ello, de que Dios fue manifestado en carne y que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Aún de Dios está dicho, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, 4. Ciertamente que habitando el Señor Jesús en carne, como humano, comió, se cansó, durmió y demás, en el tiempo propio. Pero repetimos que en esta ocasión era humanamente imposible el poder estar durmiendo tranquilamente, pues el tiempo propio para ello era lo que menos existía ahí. Mas así como el Señor lo ha hecho muchas veces en el curso de nuestras vidas, en que clamemos y a no tener la pronta y adecuada respuesta, nos parece como que Él no nos está escuchando. Una vez más, así lo hizo aquí el Señor con sus discípulos, quienes ahora en su desesperación, al mirar que el barco se les hundía, no solamente clamaron, más aún hasta lo exhortaron diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué lección tan maravillosa encontramos en esto? ¿Cuántas veces nosotros solamente clamamos y no tenemos respuesta? La realidad es que nuestro Dios permite que vengan a veces situaciones a nuestras vidas en las cuales nuestra necesidad es tan grande y desesperante que nos obliga aún a bramar, conforme lo dicho en Salmos 42:1. Y esta es precisamente una de las cosas que nuestro Dios quiere que aprendamos, porque lo regular es la tibieza y la frivolidad. El relato bíblico nos dice que el viento echaba las olas en el barco de tal manera que ya se hinchía. Cuando la tormenta empezó a azotar, es lógico para nosotros el entender que los discípulos no se quedaron sentados esperando que arreciara. La realidad ha de haber sido que se pusieron entre todos a buscar cuantos medios estuvieran a su alcance, haciendo toda la lucha para sostener el barco, para que no se hundiese, mantener el barco a flote, tratando de sacar el agua que caía dentro de este. De seguro que no clamaron al Señor en los primeros momentos, creyendo que de alguna manera ellos podían controlar con sus propias fuerzas y recursos en aquella peligrosa situación. Al tratar sobre esta enseñanza, creo que nos es importante de que también usemos nuestra imaginación, o sea, mirar los discípulos aún corriendo de un lado a otro y tratando de hacer todo lo que en sus conocimientos estaban concerniente a la mar, puesto que algunos de ellos eran aún pescadores. Pero al no mirar en ellos resultado en sus esfuerzos, fueron provocados por la situación a clamar a Dios, a rogarle
a nuestro Dios. Y aún podemos decir que aún hasta abramarle a nuestro Dios. Al final del relato se nos dice que después de ver aquel portentoso milagro, los discípulos estaban amedrentados y temieron con gran temor. Para nosotros ahora es fácil pensar que lo que más bien debían de haber hecho era el tirarse a los pies del Señor, dándole gracias y adorarle. Pero la realidad es que no fue así. Antes, asustados, se preguntaban los unos a los otros: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Digo al principio que al final hoy a nosotros se nos puede parecer realmente extraño el hecho de que, habiendo los discípulos andado con el Señor Jesús ya por algún tiempo y habiendo visto algunos de los otros milagros que para entonces Él ya había efectuado, no realizaban aún plenamente quién era aquel misterioso personaje. Pero vemos aquí que es posible que el Dios de este siglo ciegue los entendimientos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Aún de los creyentes sinceros, para que no reconozcan en verdad quién es este. La pregunta que los discípulos se hicieron hace ya casi 2000 años, después de todos estos siglos, sigue haciéndola muchos. Y esto no solamente entre las multitudes fuera del profesante cristianismo, mas dentro del mismo cristianismo, pues la interpretación popular que ha prevalecido ya por más de 16 siglos entre el mundo cristiano ha sido que la deidad está integrada por 2 o 3 personajes o 3 personas, sea la doctrina antigua de la Trinidad y la más moderna que ha tomado auge en el último siglo y medio de la dualidad. Tanto una como otra de estas dos interpretaciones reducen a o sea, ¿quién es este? A el Señor Jesucristo, el Señor solamente como el Hijo de Dios. Y unos más y otros menos reconocen al Señor Jesús como Dios o como un Dios, pero siempre supeditado al Padre, o sea, como un Dios o aún como un Dios junior. Y así no solamente se lo imaginan, mas aún lo pintan como un hombre joven sentado en un trono, uno poco más chico a la mano derecha del trono más grande donde está sentado un anciano que supuestamente es el Padre. Y podemos entender que solamente por revelación divina puede el cristiano que así ha sido enseñado deshacer esas interpretaciones erróneas de su mente y entender que Jesucristo el Señor es no solamente el Hijo, mas también el Padre, conforme nos lo dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Y también el Espíritu Santo. Por eso San Pablo nos dice que, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El viento y la mar obedecieron a la voz de aquel misterioso personaje por la sencilla razón, pero tremenda razón, de que reconocieron que les estaba hablando el mismo que los crió. Pues otra vez San Pablo nos declara que por el que no reconocieron los discípulos, por él, el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Aún las enseñanzas de la Trinidad y de la dualidad enseñan más o menos lo mismo con respecto a la parte del Padre y del Hijo. Pues al final de todos los razonamientos creen y enseñan que Dios, el Padre, es el Creador y que el Hijo es el Redentor. Mas la Escritura que hemos citado, que es una de las muchas que declaran lo mismo, dice claramente que el Hijo es el que creó
todas las cosas. Y si el Hijo creó todas las cosas y existe alguien más en la deidad, y en este caso sería el Padre, esa otra persona no creó nada en lo absoluto. Algo semejante está en la declaración del Señor, quien después de resucitado apareció a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Si el Padre es una persona y el Hijo es otra, en este caso, el Padre tendría que haberse quedado sin potestad en lo absoluto. Y tal cosa es absurda aún el pensarla. Pero aquí es donde cabe precisamente el hecho de tener la revelación del misterio al que se refiere San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3, y en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y en otras escrituras relativas. Otra declaración indubitable la tenemos en la ocasión cuando los discípulos, confundidos al oír al Señor hablando de Él y del Padre, Felipe, queriendo aún una explicación más definitiva, le demanda diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor no se puso aquí a explicarle que el Padre, quien según los creyentes en otras enseñanzas, como lo es la Trinidad o la dualidad, es la primera persona en la deidad, se quedó en el cielo y lo mandó. La segunda persona, según la interpretación de estos tipos de enseñanzas, para que salvase al mundo. En cambio, de inmediato el Señor Jesús le pregunta, aún en forma de una reprensión: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan capítulo 14, versículo 8 al 11. La poderosa declaración del Señor está aquí tan clara que solamente alguien que se obstiene y no quiera reconocer, no va a aceptar que Él es el mismo Padre manifestado en carne. Por cierto que esta declaración concuerda exactamente con aquella donde el profeta Isaías nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. San Pablo nos dice que si los príncipes de este siglo, o sea, los príncipes de Israel, lo hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Y el rey David pregunta: ¿quién es este rey de gloria? Y la divina respuesta declara: el Señor de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Salmo 24, versículos 7 al 10. Esta es otra más de las muchas poderosas declaraciones que nos da razón de quién era en realidad aquel personaje misterioso de Galilea que iba en el barco, a quien el viento y la mar le obedecen. Ciertamente en aquella ocasión los discípulos, asustados, no pudieron realizar quién era Él, pero a su debido tiempo la revelación fue hecha clara en sus mentes y pudieron reconocer que era el mismo Dios de Israel manifestado en carne. Uno de ellos fue Tomás, el incrédulo, quien cayendo de rodillas ante él le adoró y exclamó diciendo: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. ¿Quién era en sí el personaje en el cual los discípulos preguntaron: ¿quién es este? Es nada menos que Dios con nosotros, Emmanuel. Una vez más, como siempre, deseamos que esta declaración le haya sido de bendición.
Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este su programa Declaración al Día.